Faraz Kermani es un pequeño accionista convencido de que la compra-venta de acciones le supone, en el peor de los casos, una posibilidad de ahorro para el futuro y, en el mejor, unos ingresos extraordinarios de vez en cuando. Trabaja en una editorial y vive con sus 2 hijos y su esposa austriaca en la región inglesa de Hertfordshire. Creo que todo comenzó con el gran boom económico de los 80, cuando la gente en la Gran Bretaña de Thatcher descubrió en qué consistían las acciones. Antes no lo sabíamos, pienso que fue entonces cuando mis padres compraron acciones por primera vez y nosotros supongo que nos limitamos a firmarlas. Creo que podían adquirirse a partir de los 16, pero durante un tiempo los padres ejercían la tutela sobre esta operación. Nuestras primeras acciones datan de esa época. Este hombre, hijo de inmigrantes iraníes, no se considera seguidor de la ideología que hizo populares las acciones, pero sigue siendo fiel a ese tipo de inversión pese a haber experimentado que una acción puede tanto subir como bajar. Una vez invertí en una firma llamada British Biotech que daba publicidad sobre un maravilloso tratamiento anticáncer. Pensamos que lo iban a hacer muy bien y de golpe las cosas se torcieron. Creo que la compañía tuvo problemas administrativos y por consiguiente las acciones cayeron en picado. Pasaron de algo así como 4 libras a alrededor de 26 peniques. Mi punto de vista sobre esto es muy simple. Si no vendes, no pierdes. Y si la operación funciona, en caso de necesidad, los ingresos extraordinarios pueden venir muy bien, dice. Por ejemplo, hace unos años compré acciones de un almacén de juguetes, Hamleys. Quería sacar algo de dinero para Navidad. Durante el verano su cotización cayó y adquirí las acciones por poco dinero. Las compré en junio y las vendí en septiembre. Gané 350 libras. Creo que saqué muy buen partido con aquella operación. La armonización prevista en la nueva Directiva Europea sobre los derechos de los accionistas transnacionales tiene en cuenta a los pequeños accionistas como Faraz Kermani. Pero por ahora poseer una acción no significa lo mismo en los distintos países, tal y como explica este eurodiputado alemán experto en asuntos legales. Ahora estamos en una situación paradójica porque los derechos de los accionistas son muy distintos según los países. Pueden ser incluso discriminatorios para los accionistas que proceden de diferentes estados, incluso siendo estos miembros de la Unión. Se supone que así los inversores potenciales se lo piensan 2 veces antes de comprar acciones fuera de su país, pero esto va a cambiar. Queremos que los mercados de capital en Europa sean más eficaces y estén más abiertos, y esto solo se logrará si las inversiones transnacionales se hacen más fácilmente. Eso conlleva la armonización de los derechos de los accionistas transfronterizos. Desde la llegada del euro, los inversores tienen la seguridad de no estar expuestos a tipos de cambio variables. Antes, esta seguridad que ahora abarca la eurozona solo se encontraba a nivel nacional. Los pequeños accionistas, es decir, el ciudadano de a pie, también pueden sacar provecho de esta situación. Este experto jurídico, miembro del Grupo Socialista en la Eurocámara, se felicita por las reformas y subraya el consenso político de las mismas. Hay acuerdo entre los 3 grupos, socialista, liberal y demócrata cristiano. Nosotros estamos en favor de la democracia de los accionistas, es decir, de que los accionistas pueden ejercer efectivamente su derecho de voto, de que tengan también la facultad de información, de que puedan obtener información antes o incluso durante la Junta General de Accionistas. Por tanto, hay un acuerdo fundamental entre los 3 grupos políticos para fomentar la democracia dentro de las sociedades. Dentro de la eurozona, Alemania aparece como el país modelo cuando se trata de los derechos del accionariado. Allí, ser propietario de tan solo una acción implica no solo tener garantizado el derecho a voto, sino también plantear preguntas y hacer propuestas. Quizás por eso los 2 ponentes en la Eurocámara sobre este tema sean alemanes. Tengo que admitir que de hecho en Alemania me he encontrado un par de veces con que los pequeños accionistas, incluso si solo poseen unas cuantas acciones, arremeten contra la dirección de una empresa. Y la historia demuestra que en muchos casos consiguen lo que se proponen. El ponente del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios trabajó en el mundo de los negocios hasta que hace 2 años entró en política. Su carrera empresarial le permitió vivir en varios países de la Unión.
Por lo tanto, tiene experiencia directa sobre el significado preciso de la globalización. La Unión Europea afirma que se enfrenta a este desafío con la puesta en marcha de un mercado común de bienes y servicios, haciendo hincapié en la democracia y los compromisos sociales. Uno de los últimos ejemplos en este sentido lo constituye la Directiva sobre la Transparencia de 2004, muy apreciada por quienes defienden los intereses de los pequeños accionistas. Entre ellos figura el secretario general de los euroaccionistas, la Confederación de Asociaciones de Accionistas Europeos. Muy a menudo se ha considerado al accionista como alguien que se contenta con un pequeño dividendo, que no dice nada. Cada vez que había una fusión que beneficiaba al accionista, este se alegraba, pero también ha habido accionistas que se han aprovechado y se han llenado los bolsillos casi como si se tratara de un robo en toda regla. No podemos continuar realizando fusiones entre bolsas y operaciones de concentración económica, pasando prácticamente por alto el interés de los inversores y los consumidores, e incluso del personal de las empresas, porque todos estos intereses están estrechamente relacionados entre sí. También hay que tener en cuenta que vivimos en una época digital. Gracias a Internet, los móviles y los ordenadores, las oportunidades de acceso a la información y a la toma de decisiones se han multiplicado. Aún así, la mayoría de los consumidores no escoge jugar en bolsa como una oportunidad de hacerse con unos ahorros, y los que lo hacen prefieren concentrarse en el mercado que conocen mejor, que suele ser el de su país. En Alemania, Holanda y Francia los accionistas son influyentes, y en Suecia ser accionista es importante porque parte de las pensiones suecas se invierte obligatoriamente en acciones. ¿Qué piensa Farage Kermani, que invierte únicamente en sociedades que cotizan en la Bolsa de Londres, del mercado europeo? Hay que derribar las fronteras. Hay cosas que van a ser más difíciles de cambiar que otras, pero la situación actual va en detrimento de los inversores. Y mirando a más largo plazo también va en detrimento de los fondos de pensiones o de cómo garantizar el dinero de las personas que se jubilen en un futuro. Necesitamos tener libertad de movimiento en el mercado de bienes y servicios. La directiva europea para armonizar los derechos de los accionistas en Europa será abordada en sesión plenaria en el Parlamento Europeo en los próximos meses.